50 coches muy especiales, así es que si queréis participar, pues decírnoslo. Para eso tenemos las redes sociales, estamos comunicados, así es que cuando queráis participar, comunicároslo porque todos los años intentamos organizarla. Sí, además, vamos a hacer aquí un paréntesis. Si sacáis vuestros dispositivos móviles, me hacéis una foto, no. Buscáis aplicación de Facebook, que no tenga Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, la que queráis, Automóviles Villar, le dais a me gusta y ahí ya estamos comunicados. Ya nos podéis decir cualquier cosa de las que queráis. Si además entráis en la página y puntuáis la página con 5 estrellas, evidentemente, pues mucho mejor. Vale. Bueno, ¿os he convencido para ser embajadores de esta empresa? Pues me alegro porque ahora ya estáis preparados para poder disfrutar del nuevo Clase A. Este es el nuevo Clase A. Y así es como lo abres. Como cualquier coche tiene una pantalla. Pero tú puedes hacer que se vea así, o quizá así. Sí, esa mola. Incluso puede frenar cuando lo necesita. Bueno, solo por si acaso. La activación por voz es espectacular. Hey, Mercedes, ponme algo de hip hop. Hey, Mercedes, aquí empieza a hacer calor. Hey, Mercedes, llama a mamá. Llamando a mamá. Adivina quién está en redes sociales. Lo siento, tío. Y cuando tú piensas... No hay ni un sitio libre. Va y te encuentra uno. Así que sí, es un coche. Pero un coche que es un poco más como tú. Nuevo Clase A con Mercedes-Me. Just like you.
el momento que estábamos esperando. Os presentan el nuevo Clase A, Rodrigo Merchante, jefe de ventas, y Juan Pablo Guarinos, Product Expert de Automóviles Villar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada quiero agradeceros vuestra presencia aquí en la presentación de un modelo tan especial para todos nosotros, nuestra nueva Clase A. Si recordáis, fue en el año 2012 cuando presentamos a su antecesor y además quisimos hacerlo en un momento y en un lugar tan emblemático para todos nosotros como es el 8 de septiembre y además en nuestro querido Pincho de la Feria. Y lo hicimos así porque era un punto de inflexión. Aquel modelo de entonces rompía totalmente con la línea, con el concepto de su antecesor. Y hoy, 25 de mayo del 2018, queremos seguir con esa tendencia iniciada en el 2012, pero con mucha más deportividad, más agresividad y sobre todo con muchísima más tecnología. Bueno, los que me conocéis, y por aquí veo muchas caras conocidas, sabéis que soy una persona muy mercedista y siempre digo algo, y es que en Mercedes históricamente hemos fabricado los mejores vehículos, pero desde hace unos años además fabricamos, además de ser los mejores vehículos, los más bonitos. Y desde luego con diseños como este, pues me llena de argumentos para poder mantener esta teoría. Y para no extenderme más, os voy a dar paso con mi compañero Juan Pablo, que nos va a hablar un poquito de los rasgos más diferenciadores del coche estéticamente hablando. Juan Pablo, por favor. Gracias, Rodrigo. Hola. El coche, ya he escuchado, no ha cambiado tanto. Sí, ¿vale? Este coche ha sido un golpe encima de la mesa por parte de Mercedes. Han trabajado codo con codo ingenieros y diseñadores para que cada uno de los elementos que vemos diferentes sean plenamente funcionales. Estas salidas de aire o las llantas que han sido todas rediseñadas por completo, cada pequeño detalle va a cambiar toda la aerodinámica, va a mejorar tanto el flujo del aire, van a mejorar los consumos, la dinámica de marcha, todo ha cambiado en realidad. Una de las características más importantes del coche, si no me equivoco, es la cantidad de tecnología que incorpora. ¿Es así, Juan Pablo? Sí, completamente. Están al nivel de las gamas más autónoma, todo lo que nos dejan. Vamos a tener, qué sé yo, podemos abrir el coche simplemente con el móvil. Vamos a tener avisadores de ángulo muerto completamente renovados. Y ya verás por dentro. Además, si no me equivoco, gran parte de esta tecnología de la que nos hablas viene incluida en el equipamiento de serie. Sí, tenemos mucha tecnología que hasta ahora no era de serie. Tenemos climatizador bizona, por ejemplo, tenemos sensores de lluvia, tenemos cámara de marcha atrás. Te voy a preguntar por los motores. Hablar de Mercedes-Benz y motores siempre ha sido una garantía de éxito. Pero danos una pincelada de las motorizaciones disponibles. Los motores, como el resto del coche, completamente nuevos, ¿vale? Vamos a tener 3 nuevos motores diésel y 3 gasolina, más eficientes y más potentes. Además, esperamos para dentro de muy poco un nuevo motor AMG y uno completamente eléctrico. A mí, aparentemente, el coche, no sé si es por el acabado que tiene este en concreto o por el propio tamaño en sí, pero me parece bastante más grande que el anterior. El coche es más grande. Era una cosa que hacía ya falta. Es más grande dentro, más ancho. Tenemos más anchura en los hombros y altura libre al techo. Es más ancho en las plazas de atrás. Pero si quieres ver de verdad dónde ha crecido el coche... cerrado. ¿Y Dani? Cosas del directo. Cosas del directo. El maletero, ¿vale? Es 27 litros más grande. Ahora llegamos hasta los 370. Además, hemos dividido los pilotos de carga para que sea mucho más fácil meter y sacar cualquier cosa. Y eso le aporta muchísima más versatilidad al vehículo, evidentemente. Claro. Bueno, pero Juan Pablo, no nos hagas esperar más y explícanos cómo funciona el famoso sistema en bus que tanto estamos esperando. Claro, vamos a verlo de dentro. Venga.
Bueno, así a simple vista, Juan Pablo, lo primero que me llama la atención es el gran tamaño de la pantalla que ocupa casi todo el frontal del vehículo. Completamente. El coche está pensado en el puesto de conducción, ¿vale? Fíjate en la pantalla o en el volante, qué sé yo. El volante me recuerda muchísimo a volantes de gamas superiores, me recuerda en concreto al de la clase E, pero con un toque más deportivo. Sí, el volante es el de las clases E, CLS, S, los mejor acabados. Fíjate que tienes en el lado de la izquierda todas las ayudas a la conducción y un controlador táctil, ya lo has encontrado, es muy fácil de manejar, con el que vas a controlar la pantalla de la izquierda. Es completamente digital, o sea, completamente personalizable. Puedes llevar en el reloj de la izquierda velocidad o autonomía. En el de la derecha puedes llevar revoluciones o, qué sé yo, la navegación, o incluso la navegación a pantalla completa. Puedes hacer lo que quieras. Fíjate que la pantalla de la derecha la puedes controlar con el botón táctil del volante o con este nuevo touchpad completamente renovado o incluso de manera táctil. Táctil, por fin. Táctil, por fin. Sabes que nuestros clientes demandaban mucho tener una pantalla táctil. Ya la tenemos. Pero te aseguro que no es la innovación más grande que trae este coche. Ya lo hemos visto en el vídeo, pero... Hola, Mercedes. ¿Sí? Hace un poco de calor aquí dentro. Estoy regulando la temperatura a 23 grados. Es muy fácil de utilizar. Haz la prueba, es muy intuitivo. Cambia cualquier cosa. Hey, Mercedes. ¿Sí? Quiero poner el color interior azul, no, rojo. ¿Qué puedo hacer? En lista, pero no tanto. No tanto, no tanto. Hey, Mercedes. Perdón. Vale. ¿Qué desea? Dile las órdenes de una en una, ¿vale? Si quieres cambiar el color, dile un solo color. Venga. Quiero cambiar el color a rojo. Estoy cambiando el color. Vale. Vas a poder controlar muchos aspectos, como la iluminación de ambiente o... Hola, Mercedes. ¿Sí? ¿Necesito gafas de sol para ir mañana a Altea? Estará parcialmente soleado en Albacete mañana con temperaturas entre los 12 y 27 grados. El índice UV será muy alto. Mira, le pregunto por Altea, pero que se ve que como antes ha hablado Leopoldo con ella. Pretendemos huir de estos comandos tan robotizados que teníamos hasta ahora, ¿vale? Ya no tienes que decírselo todo tan cuadriculado. Sí, es como entablar un diálogo. Efectivamente, esa es la idea. Que sea sencillo de utilizar, que sea casi como hablar con un amigo. Bueno, pues si te parece, Juan Pablo, vamos a dejar que sean nuestros propios clientes los que experimenten con el vehículo. Sí, es la mejor parte. También te digo, Rodrigo, que no es Siri, ¿vale? No se limita a tener unos comandos de voz. Tiene inteligencia artificial. El coche va a aprender de nuestros usos y costumbres. Si todos los días al salir de trabajar llamas a tu mujer, un día se te olvida, Nbooks te lo va a recordar. O si todos los sábados por la mañana escuchas cierto programa de radio, el día que se te pase, Nbooks te lo recuerda. Bueno, pues la verdad es que yo personalmente me he quedado impactado de cómo evoluciona la tecnología en general y en nuestra marca en particular. Y bueno, por nuestra parte nada más, simplemente desearos que paséis una magnífica velada. Los coches van a estar abiertos para que podáis subir, tocar, hablar con Mercedes, lo que queráis. Recordaros que mañana vamos a estar en jornada de puertas abiertas, pero aún así si alguien ve que no va a poder aguantar hasta mañana y siente la necesidad imperiosa de dejar pedida una unidad esta misma noche, nos metemos y en 5 minutos lo solucionamos. Bueno, pues nada, pasadlo bien y buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el coche? La verdad es que os puedo asegurar que ningún vehículo compacto tiene tanta tecnología como este coche. Pues yo ya que veo que parece que sigue lloviendo y que empeorarlo no podemos, la última vez que presentamos el último modelo en el Teatro Circo me quedé con ganas, la verdad, de cantar. A mí me gusta mucho cantar. Entonces yo creo que esta noche me lanzo y os canto una canción. ¡Música! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,
You know how I feel. It's written on by. And it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Muchas gracias. Leo, no te podemos sacar de gira. No nos vales ni de Milli Vanilli, tronco. Pues afortunadamente no era yo el que cantaba, evidentemente, era una pequeña broma para presentar a Germán Escaso, ganador de Tu cara no me suena todavía, y que la verdad es que es su tercera o cuarta presentación que hace con nosotros, ¿eh? Sí, yo de siempre aquí, acompañando. A la familia, como cantando, debe ser. hombre, claro. Bueno, somos cuñados. Bueno, pues por mi parte nada más. Que disfrutéis de la noche, a ver si el tiempo nos deja disfrutarla. Os dejo con Germán Escaso. Gracias. Muchas gracias. ¡Hola! Voy a hacer unas cuantas. Y a ver si deja de llover. Voy a poner las gafas. One, two. Come on. Así empezamos. Wait. Come on. New Year's Day to celebrate. No chocolate got again because to keep away. No first of spring and the sun to see. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is, it's a substitute made up of these demons tonight. I say to you, and I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say that I love you. That may not mean you from the bottom of my heart. Come on. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. That may not mean it from the bottom of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Muchas gracias. Estaba dedicada al Moro, que lo he visto por ahí. Y oíamos esto en el Isti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor.
Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo vivir sin ti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Hoy me he vuelto a despertar. Son tus besos algo más. Te llevo dentro de mí. Imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, acciones vividas entre los dos, imposibles de borrar. El futbolista. Historias de amor. Tú quieres libertad, lo sabes, no soy yo, que te retiene ya, el sentimiento va, son puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das, y nada pides ya. Instantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí. La verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. Muchas gracias. Nos vamos yendo. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Vamos! Amanece tan pronto
tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Placer. Me voy.
Did you ever get chance opportunity?